Muy buenos días, les hablamos del Hospital Cayetano Heredia en esta nueva emisión de la Unidad Funcional de Telesalud. Mi nombre es el doctor Álvaro Miguel Montes Treviños y soy asistente del Servicio de Ginecología y Obstetricia de nuestro Hospital Cayetano. El día de hoy me ha tocado la exposición de ovario poliquístico, he presentado la biografía, más que todo en la fisiopatología y el tratamiento y también un enfoque también en lo que vemos diariamente con lo que son las pacientes adolescentes y esa es un poco la descripción ecográfica de esta patología. Es la patología endocrinológica más frecuente en la mujer y representado más que todo en la edad reproductiva. La prevalencia es muy amplia. Algunas literaturas nos hablan de una prevalencia del 5 al 7% y otras desde el 4 hasta el 24%. La causa más común de infertilidad en lo que es anovulación. El impacto a largo de la vida desde la adolescencia hasta la menopausia. ¿Cómo comenzó todo esto? Tenemos ahí al doctor Stay y el doctor Leventhal, ambos médicos nacidos en la ciudad de Chicago, que vivieron un tiempo muy importante. En ese tiempo, a inicios del siglo XX, se empezaban a descubrir en diferentes sitios diferentes formas de ver la endocrinología ginecológica. En 1928 ya se había descubierto que la orina de la mujer tenía gran cantidad de hormonas. El doctor Papa Nicolau, además de empezar los estudios del cáncer, descubrió de que las células que veía tenían diferentes morfologías en diferentes etapas del ciclo menstrual. En 1929, el doctor Daisy pudo aislar la estrona y en la universidad, después de aislar 4 toneladas de ovarios porcinos, se logró aislar el 17 beta estradiol con una ínfima cantidad de 10 miligramos. Entonces estamos hablando de un tiempo que cada universidad, cada país competía por tener el conocimiento de esta nueva rama. Es en ese momento que los doctores Stein Leventhal presentan en el año de 1935 en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de New Orleans un trabajo. Este trabajo se caracterizaba por haber reunido 7 mujeres con las características de amenorrea, obesidad, hirsutismo e infertilidad. Además, describieron de que los ovarios estaban entre 4 a 2 veces de mayor de tamaño y tenían entre 20 y 100 folículos. Al hacer la laparotomía, se vieron de que tenían un color gris nacarado, la corteza hipertrófica, fibrótica. E hicieron algo muy importante, querían complementarlo haciendo un estudio de anatomía patológica y una resección en cuña. Es interesante saber de que esas resecciones en cuñas, algunas se llevan la mitad del ovario y otras en los 3/4 partes del ovario. Pero el resultado fue muy interesante. De estas 7 pacientes, todas volvieron a menstruar y una de las pacientes con la resección de cuña pudo tener un hijo y después otro. Un dato importante es de que el doctor Stein, que tiene muchas publicaciones, lo que quería en este estudio, además de unir a estas pacientes con estas patologías en un síndrome, quería innovar con un nuevo tipo de estudio, que era la neumopelvigrafía. En nuestro tiempo, lo único que ha quedado es haber reconocido de que pudo englobar la primera enfermedad de mayor común, de mayor frecuencia en la mujer. Ahí tenemos la pelvigrafía. Ahí vemos lo que es el útero y ahí vemos el tamaño de los ovarios al lado del útero que eran, como he descrito, de 3 a 4 veces mayor. Hasta 1959 solo se dieron 20 estudios y de a partir de esa fecha en adelante los estudios de ovario poliquístico se multiplicaron. Miles de estudios se han producido hasta la fecha de hoy, pero sin embargo, se ha escrito mucho sobre ovario poliquístico y hasta el día de hoy su fisiopatología, criterios diagnósticos o modalidades de tratamiento siguen siendo controvertidos. Comencemos. En lo que tenemos que reconocer un breve recuerdo de lo que es un ciclo menstrual normal. Debemos recordar que la FSH tiene 2 picos. El primer pico es para formación del corte y el folículo dominante. Y el segundo pico es antes de la ovulación. El pico de LH nos sirve para demostrar que el sistema va a producir una ovulación.
El estradiol también tiene dos picos, en la primera parte y en la segunda, y la progesterona un solo pico. Bueno, comencemos. En un primer comienzo, hay un influjo de la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante toma un crecimiento. Eso hace de que haya un corte de folículos que empiezan a producir en su granulosa hormonas esteroideas. Esas hormonas esteroideas hacen de que haya un pico de estradiol y ocasiona que uno de esos se convierta en el folículo dominante. Este folículo dominante, al comandar, comienza una producción de estrógenos superior a todos los folículos, ocasionando que estos se atrecien. Gracias a esa producción de estrógenos, viene el segundo pico de la FSH. Y al venir el segundo pico de la FSH, después viene el pico de la LH. Una vez que ha venido el pico de LH, 11 horas a 13 horas después ocurre la ovulación. Esa ovulación con el influjo de la LH permite que se forme el cuerpo lúteo. Recordar que la hormona luteinizante estimula la teca, ocasionando una producción de andrógenos, la testosterona y la androstendiona. Y la folículo estimulante estimula la granulosa. Los andrógenos pasan a la granulosa y por medio de la aromatasa se convierten de la testosterona en el estradiol, L2, que es la hormona esteroidea de estrógeno más importante. Recordemos la patología. Entonces, en estos pacientes del ovario poliquístico, lo que ocasiona es que hay un aumento de la pulsatividad de la GnRH. Por tanto, hay una amplitud y frecuencia aumentada. Por tanto, una mayor producción de LH que desencadenará una hiperestimulación de la teca, que desencadena una mayor producción de estrógenos, testosterona y androstenediona. Aquí revisemos un poco. ¿Por qué estas pacientes tienen mayor influjo? Lo que se sabe es que las pacientes que producen esto tienen una tendencia a que la GnRH produzca ciclos más frecuentes. Por tanto, en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, al producir más pulsos de GnRH, producen más LH y producen más testosterona. En las pacientes normalmente hay una producción de estrógenos, progesterona y menor cantidad de testosterona. En las pacientes de ovario poliquístico, al tener un mayor influjo de LH por una mayor frecuencia de estimulación de la GnRH, desencadenan este aumento de los andrógenos, que a su vez desencadena en que la gran mayoría de los folículos se atrecien y por tanto no haya ovulación. Es propio de las pacientes con ovario poliquístico, independientemente a sus otras patologías, estos influjos aumentados de LH. En este cuadro podemos ver que las pacientes control delgadas versus las pacientes de ovario poliquístico delgadas, por más que estén delgadas, siempre tienen mayor tendencia a picos de LH. Igual, las pacientes obesas, uno pensaría que tendrían las mismas predisposición al LH por la obesidad, y no es así. Las pacientes obesas, a diferencia de las pacientes obesas con ovario poliquístico, tienen también mayor tendencia a la secreción de los pulsos de LH. Entonces, hay algo en estas pacientes que, independientemente a sus características, les induce a un aumento de la secreción de LH. Recordemos nuevamente que la LH estimula la hiperplasia tecal. Esta hiperplasia tecal hace que se produzcan más andrógenos, testosterona y androstendiona. Muy bien, repasemos. Nosotros sabemos de que posiblemente este aumento de la liberación de hormona gonadotrofina sea debido a dos causas. Uno, un sistema GABA defectuoso
o las quispectinas, que también están alteradas en las pacientes de ovario poliquística y hacen que los puntos de GnRH sean rápidos. Al momento de un punto ser rápido, hace que la producción vire hacia LH. Y al virar hacia LH, hace que la teca se estimule más, haciendo una mayor producción de andrógenos, dos puntos testosterona y androstendiona, ocasionando este sistema androgénico que hay una atresia de los folículos e impide la ovulación, ya que no hay pico de LH. Ahora bien, avancemos un poco y veamos algo. La testosterona al estar aumentada también hace que haya una resistencia a la insulina. Si hay una resistencia a la insulina, hay una mayor producción de insulina. Dentro de las funciones de la insulina, al estar aumentada, produce una disminución en el hígado de la proteína transportadora de hormonas sexuales. Si bien es mínima y hace que la testosterona libre de estar en 1, que es lo fisiológico, a estar 2% libre, basta con ese aumento de testosterona libre para dar un hiperandrogenismo y generar que esta cadena sea cíclica, aumentando por sí un estado de hiperandrogenismo. También altera a lo que es la producción suprarrenal. Recordad que la producción suprarrenal de esteroides son dos: dihidroepiandrosterona, que es la forma que se desvanece rápidamente, y la forma estable es la de hidroepiandrosterona sulfatada. Continuamos, continuamos. Como les mencioné, en las suprarrenales también está alterado. La enzima P400C17 hace que provoque un ambiente androgénico. Y estos andrógenos, al pasar al ovario, provocan una atresia folicular. Recordar, aunque parezca recordar, que la hormona sexual femenina que sí va a estar aumentada va a ser la estrona, el E1. ¿Por qué? Porque periféricamente es que se convierte de andrógenos a estrona. Recordemos, ¿por qué no hay ovulación? Porque no se produce progesterona. ¿Por qué no se produce progesterona? Porque no hay el pico de LH que ocasiona la ovulación. Al no haber este aumento de progesterona, la curva de temperatura de estas pacientes es monofásica, porque no hay aumento de la temperatura, porque no ha habido ovulación. Vamos con la segunda parte. Si bien es un factor que aumenta la patología, no es, actualmente no es la única forma, la única cosa que explica la patología en estas pacientes. Recordar, al haber resistencia a la insulina, hay un hiperinsulinismo. La obesidad responde a la insulinoresistencia. Recordemos, la insulina aumenta por la resistencia a la insulina, propia del ovario poliquístico. Esto ocasiona que haya una inhibición de la síntesis de otra proteína importante, la proteína transportadora del factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Nuevamente, ¿qué pasa cuando no hay proteínas transportadoras? Este factor de crecimiento está libre y el factor de crecimiento insulinoide tipo 1 estimula a las células tecales. Nuevamente un círculo que nos hace que el sistema esté virado a ser hiperandrogénico. Otra cosa importante es que el aumento de la insulina también estimula, por otra parte, la LH, que de por sí ya está estimulada en los pacientes que tienen ovario poliquístico. Entonces, la insulina juega un papel importante. Lo que ya habíamos mencionado es que también la insulina disminuye la proteína transportadora de hormonas sexuales. Al estar más fracción libre, ocasiona una actividad de hiperandrogenismo. ¿Qué pasa con los receptores de insulina? Lo que pasa con los receptores de insulina es de que una vez que la insulina se llega al receptor, este activa la serina sinasa. Esta serina sinasa activa los receptores que permiten que por los canales GLUT4 la glucosa pase.
Por alguna razón, se considera que los residuos de serina no permiten la activación correcta de esto. Por tanto, pese a que la insulina se une al receptor, no permite que los canales 4 se activen. Por tanto, la glucosa no pasa y se crea un estado de síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos, y esto hace una expresión de acción de genes antiapoptótica. Por tanto, se necesita más insulina en los receptores para que pueda entrar la glucosa. La hormona antimuleriana también podría jugar un factor. Lo que se conoce normalmente es que una vez que la FSH se une al receptor, esta estimula al estrógeno se una a sus receptores. Pero en las pacientes de ovario poliquístico, la hormona antimuleriana hace que evite la unión del estradiol con sus receptores beta de estrógenos, ocasionando que una detención del desarrollo folicular. En la anatomía patológica, cuando vemos a la patología, es que vemos que hay un aumento de tamaño, superficie lisa y color grisáceo. Microscópicamente, un engrosamiento, fibrosis de la bujinia, granulomatosa poco desarrollada. ¿Por qué? Porque al haber poco o igual FSH no se estimula la granulosa. Una hiperplasia de la teca y un aumento de la zona medular. Muy bien, vamos con los síntomas. Recuerden de que al ser un síndrome no hay un signo, un síntoma patognomónica. Lo que sí podemos mencionar es que es trastornos de la menstruación, siendo una importante causa de esterilidad, hiperplasia y cáncer de endometrio. Hay una estimulación continua de estrógenos. Hay un hiperandrogenismo que puede ser clínico, hirsutismo, acné o calvicie androgénica, que es la alopecia. Hay obesidad, resistencia a la insulina y acantosis nigrans. Vamos con la escala de Ferriman-Waldwell. Esta escala tiene 4 puntos y 9 zonas donde podemos calificar. Se recomienda de que cada país tenga su clasificación de hirsutismo porque varía de zonas. En este estudio de la revista Venezuela se hizo una comparación tanto en Chile y Colombia, donde sugirieron que un punto de corte estaría en más 5 puntos o más 6 y se podía diagnosticar un hirsutismo. Se trataron de hacer criterios diagnósticos del ovario poliquístico, el NIJA del 1990, Rotterdam del 2003 y la Sociedad de Excesos de Andrógenos del 2006. Quien ha quedado en el tiempo es la de Rotterdam del 2003. Para Rotterdam 2003 consideraban de que tenía que tener una oligobulación o anovulación, un hiperandrogenismo, ya fuera clínico o bioquímico, y ovarios poliquísticos ecográficos. En ese tiempo se pidió de 12 a más folículos con un diámetro de 2 a 9 milímetros o un volumen ovárico mayor a 10 centímetros. Recordar que el R y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva fueron los que auspiciaron este consenso de Rotterdam. Y lo más importante, creo, de esta diapositiva es recordar que siempre es un criterio de exclusión. Se tienen que descartar otras patologías. Muy bien. Entonces recordemos nuevamente, ¿no? 2 de 3 criterios. Trastornos del ciclo, hiperandrogenismo y aspecto de un ovario poliquístico ecográfico, ya sea con exceso de folículos o con un volumen mayor a 10. Y siempre descartar los bloqueos de la 21 hidroxilasa, que es en la hiperplasia suprarrenal congénica tardía o no cíclica, no clásica, la hiperprolactinemia, las anovulaciones, etcétera. Definamos. Para esto es importante y lo mencionaremos. Cuando nosotros tratamos de hablar de irregular menstrual en adolescente. Normalmente en el primer año posterior a la menarquia, como parte de la transición, puede haber esta irregularidad. Es más, de 1 año a 3 años después de la menarquia, pueden ser ciclos normales de 21 a 45 días. 3 años después de la menarquia también puede haber ciclos entre 21 y 45 días o 8 ciclos por año. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un adolescente con irregularidad menstrual,
hay que ser un poco pausados antes de calificar o decirle a la mamá que la paciente tiene un diagnóstico de ovario poliquístico. Recordar de que el ciclo se va a ir madurando con el tiempo. Entonces viene la pregunta, ¿no? Si yo tengo una paciente de 16 años que está con sobrepeso, tiene hirsutismo, un poco de anemia, alopecia, ya uno se ve obligado a veces, pero es ahí donde nos recomiendan usar el siguiente término. Siempre decirle que hay un riesgo aumentado a síndrome de ovario poliquístico y no darle el diagnóstico de ovario poliquístico de frente en esta etapa de la adolescencia. ¿Y cuándo? ¿Cuándo hacer un estudio completo, descartando todo? Obviamente que no sea ominoso. 8 años después de la menarquia. 8 años después. Ahora, volvamos nuevamente a lo que es el hiperandrogenismo. Lo que vamos a ver en el hiperandrogenismo es un aumento de la testosterona que podría ser hasta 60 nanogramos o testosterona libre. Y en los casos de la dihidrotestosterona y la androstenediona, recordar que tienen menor especificidad. Por tanto, siempre si se tiene que optar por uno de todos estos exámenes, lo mejor sería la testosterona total o la testosterona libre. La androstenediona de 30 a 200 y la dihidroepiandrosterona sulfato, que es la versión estable, puede variar, como ven, con los años. Otra cosa importante para ver los niveles bioquímicos. Si está tomando anticonceptivos, se debe suspender la píldora durante 3 meses mínimos. Recordar que los anticonceptivos aumentan la globina transportadora de hormonas sexuales y la producción de andrógenos dependiente a gonotropinas. Ahora, sobre la técnica. Recordar que el estado del arte nos exige y nos pone a pruebas para que nosotros siempre estemos entrenados o capacitados. Cuando es obesa, siempre prefiere la técnica transvaginal. Recordar cuándo tomar. No se debe tomar en cualquier momento. Se recomienda que siempre sea la fase folicular precoz, entre el tercer y quinto día. Tienes una paciente que no está sangrando, ¿qué podemos hacer? Podemos inducir un sangrado con progestinas y después de producir el sangrado de progestinas en el tercer a quinto día, tomar la ecografía. Recordar, supongo que antiguamente los programas de las ecografías no te venían para calcular el volumen, pero podías usar esta fórmula 0,5 por el largo, ancho y grosor. Actualmente la gran mayoría de los equipos ecográficos tiene implementado el software, pero siempre creo que la idea de esta recomendación técnica es que siempre, si tú estás viendo una morfología de ovario poliquístico, no puedes dejar de informar el volumen de los ovarios. Los números folículos deben ser estimados por cortes longitudinal y anteroposterior. Otra cosa importante, los folículos mayores a 10 milímetros deberían ser expresados como el promedio de los diámetros medidos en ambas cortes. Aquí tenemos un ovario poliquístico claro. Tenemos más de 12 folículos menores a 2 a 9 milímetros. Tenemos un estroma aumentado. Y si ven y sacamos las tres medidas, podemos ver que el volumen es en 19. Entonces acá tenemos un ovario poliquístico ecográfico. Acá hay otra cosa que nosotros debemos recordar y a veces vemos en ecografías o vemos en los informes. Tenemos en la paciente una paciente que sí puede tener anovulación, sí puede tener un hiperandrogenismo clínico demostrado por hiperplasia y cuando nos presentan los informes ecográficos no vemos un ovario poliquístico, no vemos que tenga un volumen mayor a 10, no vemos que tenga estos folículos más de 13 o actualmente más de 20. No, no vemos nada de eso y sin embargo se califica con una poliquistosis ovárica. Entonces, da a pensar de que a veces los colegas que hacen ecografía se ven forzados a poner este diagnóstico sin realmente respetar las indicaciones de los criterios de poliquistosis ovárica porque ven que es una paciente que tiene dos de la triada de los criterios de Rotherham. Entonces, para eso habría que recordar que existen los fenotipos. Las pacientes de fenotipo A van a tener la nubulación, van a tener hiperandrogenismo y también van a tener la imagen ecográfica.
Pero las que tienen el fenotipo B solo tendrán la anovulación y el hiperandrogenismo sin tener la imagen ecográfica. Entonces, queda en nosotros cuando hacemos la ecografía, por más que tengamos anovulación y hiperandrogenismo y no encontramos una imagen de poliquistosis ovárica, informar ecográficamente que no es una poliquistosis ovárica, ni por el número de folículos, ni por el volumen, y poner ovarios ecográficamente normales. Y explicar a la paciente que no todos los síndromes de ovario poliquístico requieren una imagen ecográfica. Me atrevería a decir que más del 70% de las ecografías que mencionan poliquistosis ováricas no cumplen ningún criterio ecográfico establecido. Volvamos a lo de los adolescentes, que es sumamente importante. Las recomendaciones sean criterios convincentes para decir poliquistosis en adolescente. Volvamos. Hasta que nuevas investigaciones establecen criterios definitivos, se recomienda considerar un volumen María 12. Entonces, en adolescentes tenemos que tener un volumen más de 10, más de 12. No debería utilizarse reencuentro folicular. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de los adolescentes, la ecografía que vamos a tomar es una ecografía pélvica con vejiga llena. Si de por sí es difícil contar los folículos, quizás no tengamos la mejor calidad para hacer el diagnóstico. El patrón multifolicular no tiene relación con hiperandrogenismo, es más común en adolescentes y no debería ser considerado como un hallazgo patológico. En niñas sanas con ciclos menstruales regulares y sin hiperandrogenismo, no está indicado, no hay una indicación de diagnóstico, ni hay una indicación para hacer la ecografía. El ultrasonido abdominal en adolescentes, especialmente niños a veces, puede brindar información inadecuada. Hasta que no haya datos consistentes de calidad, la evaluación por imágenes del ovario puede ser diferida durante la evaluación diagnóstica. Entonces cabe preguntar, si nosotros catalogamos bien a la paciente, han pasado más de 3 años desde la menarquia, tiene franca hiperandrogenemia por hirsutismo. Recuerden que la alopecia y el acné son frecuentes en la adolescencia sin tener un ovario poliquístico. ¿Qué nos podría ayudar? Lo que están proponiendo ahora es que se puede utilizar la hormona antimuleriana, pero actualmente todavía no se recomienda como prueba única y todavía no se recomienda que deba ser utilizada en adolescentes. Se puede usar, pero todavía no hay un criterio y una guía que lo recomiende completamente. Recordad que la hormona antimuleriana sérica generalmente alcanza su punto máximo entre los 20 y 25. El índice de masa corporal, hormona antimuleriana sérica, es más baja en aquellos con un índice corporal más alto. Puede estar suprimida por el uso actual o reciente de anticonceptivos y el día del ciclo menstrual puede variar. En eso hay un poco de controversia. Los criterios de Rotterdam, nuevamente, creo que que hay que poner esto muy importante, la oligonucleación, hiperandrogenismo, los ovarios poliquísticos, pero creo que esto es lo más importante. Recuerden que siempre es un criterio de exclusión. Cuando nosotros vamos a decirle a una paciente, usted tiene ovario poliquístico, tenemos que excluir las otras patologías. Una vez que excluyamos las otras patologías, recién podemos poner el diagnóstico ovario poliquístico y decirle que el ovario poliquístico es para toda la vida, que va a influir en la adolescencia, va a influir en la etapa joven de la mujer, en el deseo genésico y también va a influir en la perimenopausia. ¿Qué otras cosas pueden confundir con el ovario poliquístico? La hiperprolactinemia, lo diagnosticamos con la prolactina, o la insuficiencia ovárica, el déficit 21 hidroxilasa de aparición tardía, que es la hiperplasia congénita no clásica, y acá podemos medir la 17 hidroxiprogesterona, los tumores ováricos secretores de andrógenos, tumores suprarrenales secretores. Muy bien, vamos con esta imagen, este algoritmo diagnóstico que es del 2023, cuando se lanzó la guía de la guía europea de ovario poliquístico. Entonces, nosotros tenemos ciclos irregulares ya definidos, amenorrea, oligomenorrea, más un hiperandrogenismo clínico, o sea, una escala de Galber, por ejemplo, en 6 o en 7.
Excluimos otras causas. Vamos, tenemos que pedirle TSH, prolactina, 17-hidroxiprogesterona, FSH. Y de ahí ver también que no tenga una fascia de Cushing o tenga una velización muy rápida que nos haga sospechar en tumores suprarrenales. Una vez que excluimos las otras causas, damos el diagnóstico. Muy bien. Si no hay hiperandrogenismo clínico, ahí podemos pedirle lo que es el hiperandrogenismo bioquímico. Recordemos que podemos pedir la testosterona total y libre. Y nuevamente excluimos las otras causas, todas estas causas. Por último, si solo hay ciclos irregulares o hiperandrogenismo. En adolescentes, recordar que no está indicada la ecografía. ¿Por qué? Porque a veces la ecografía nos da una mala imagen. Segundo, no nos permite ver eficientemente el conteo de folículos. Entonces, según la R, no deberíamos indicar ecografías a los adolescentes. ¿Y qué le informamos a la mamá? Que tiene un riesgo ovario poliquístico y esperamos 8 años después de la menarquia y la evaluamos completamente. Dentro del tratamiento, veamos que el tratamiento sigue siendo una pérdida ponderal, una dieta y ejercicios. Y acá hay dos cosas importantes, sin deseo genésico y con deseo genésico. Recordar que hay progesteronas antiandrogénicas como la ciproterona o la drospirenona. Recordar, el 17-hidroxiester tenemos la ciproterona, la clormadinona, la drospirenona. Sobre la vida y estilos de vida alimenticios saludables. Se debe recordar hábitos de vida saludables que incluyan alimentación saludable y actividad física. Para optimizar la salud general, la calidad de vida, el control de peso, cualquier composición dietética coherente con las pautas poblacionales para una alimentación saludable tendrán beneficios para la salud. ¿De dónde sale esto del 50% verdura, 25% carbohidrato, 25% proteínas? Sale del plato saludable de Harvard. Ellos fueron los que idearon esta propuesta. Y se ha visto de que una dieta con estos requerimientos, sea cual sea, da buenos resultados. Vamos ahora a ver lo que es el tratamiento del hiperandrogenismo relacionado al SOP. Y tenemos dos vías. ¿Por qué funcionan estos medicamentos? Porque al ser antigonadotropos, aumentan las concentraciones de la proteína transportadora de hormonas sexuales. Si yo tengo más proteína de transporte de hormonas sexuales, ¿qué quiere decir? Que hay menos andrógenos libres. Y si hay menos andrógenos libres, por ejemplo, la testosterona, menos producción de hidrotestosterona periférica y al haber menos producción de dihidrotestosterona periférica, menos estimulación del hirsutismo. Ya recordamos los antiandrogénicos. Muy bien. He sacado dos ejemplos comunes, el Diane y el Dixie 35. Hablemos un poco de la ciproterona. No es simplemente dar ciproterona, sino creo que tenemos que conocer. Ya sabemos que es un derivado de la 17-hidroxiester, que se considera un antiandrogénico. Y por ser antiandrogénico, además de sus funciones, es inhibir a la dihidrotestosterona. Quiere decir que la testosterona que tiene más función va a actuar menos en los receptores. Otra cosa importante es saber cómo funciona. Dentro de los 3 primeros meses va a haber una reducción del acné y de la seborrea. Pero para ver un efecto sobre el hirsutismo se necesitan por lo menos 6 meses de tratamiento. Esto es muy importante y lo comentaremos más adelante. Sobre la alerta última de la ciproterona, ha sido alertado de que puede tener una relación con los meningiomas. Tanto así que en países como Francia, cuando uno va a iniciar la ciproterona, se debe haber informado a la paciente y dar su consentimiento. Y las pacientes que tienen factores de riesgo como familiares con meningiomas, se les debe realizar una resonancia antes del tratamiento y a los 5 años de tratamiento conjunto. La espironolactona es un antiandrógeno
que se puede dar entre 100 a 200 miligramos, inhibe la testosterona e inhibe los receptores de la hidrotestosterona. Y la flutamida también es un inhibidor de la reductasa, de la 5-alfa reductasa. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Inhibe la conversión de la testosterona en la dihidrotestosterona. Ahora acá viene. Tratamientos cometológicos y dermatológicos. Aunque parezca superficial, el mismo Sperov de endocrinología ginecológica nos confirma lo siguiente. Ningún tratamiento con hormonas desaparece completamente el hirsutismo, por lo cual se debe informar a la paciente si es que quiere complementar o tratar el hirsutismo, debe ser complementario con tratamientos como láser. Sabiendo nosotros que la ciproterona va a actuar hasta el sexto mes, reduciendo el grosor y la cantidad de vello corporal de distribución masculina, creo que sería a partir del sexto mes que puedan comenzar con los tratamientos de láser. Muy bien, vamos con lo siguiente. Cuando la paciente quiere embarazarse, qué tenemos que tener en consideración tanto con el clonifeno, con el letrozol y con las gonadotropinas? Que hay que ver un punto intermedio entre la ventana de producción de FSH y el riesgo a hiperestimulación y embarazo gemelar. Recordemos qué es el citrato de clonifeno. El citrato de clonifeno lo que ocasiona es un bloqueo del eje gonadotropo. Este bloqueo del eje gonadotropo permite una ventana de FSH. Recordar que si hay una ventana de FSH, nos permite tanto selección como la formación del folículo dominante. A su vez, el folículo dominante hace que haya producción de estradiol, ya que convierte la testosterona y la androstendiona en estrógenos, ocasionando el segundo pico de FSH, y el FSH ocasiona el pico de LH y produce ovulación. Las dosis que se dan de citrato de clonifeno son de 50 miligramos los 5 primeros días. Ahora bien, ¿por qué en países donde se puede usar letrozol se prefiere letrozol? Porque se sabe que al hacer antiandrogénico, antigonadotrópico, puede haber un efecto en el endometrio y en el moco cervical. Entonces, cuando nosotros tratamos con citrato de clonifeno, debemos vigilar que el endometrio tenga mínimo un endometrio de 6 milímetros. Si nosotros conseguimos un endometrio de 6 milímetros, podemos seguir induciendo la ovulación con citrato de clonifeno. Si existe un término de resistencia al clonifeno que se caracteriza cuando tú das 150 miligramos por día por 5 días y no consigues tener un folículo dominante o una ovulación. El letrozol. El letrozol es el inhibidor de la aromatasa. El inhibidor de la aromatasa. Al inhibir la aromatasa, hay una disminución de los esteroides femeninos. Al haber una disminución de los esteroides femeninos en sangre, ocasiona un feedback positivo. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el FSH. Nuevamente, tú tienes la primera curva de FSH, haces el reclutamiento y haces el folículo dominante. Si tú consigues un folículo dominante, ese mismo folículo dominante producirá estradiol que nos da el segundo pico de FSH, que nos va a dar el pico de LH y que ocasiona la ovulación en la paciente. ¿Qué pasa si tanto el letrozol como el clonifeno fallan? Aquí lo que sucede es que tienes dos opciones. O empiezas a estimular con gonadotropinas o ofreces la perforación ovárica o conocida como drilling. Nuevamente, según desde el punto de vista de guías, no vas directamente a FIB. El decir que estimulas con gonadotrofinas no quiere decir que vayas directamente a FIB. Lo que quiere decir que en vez de utilizar citrato de clonifeno o letrozol es que estimulas con las gonadotrofinas. Vamos con lo primero. Las ventajas es que tienes eficacia. Las desventajas es la hiperestimulación. Tienes que estar siguiendo a la paciente porque recuerden, ¿cuál es el problema? La hiperestimulación y el embarazo múltiple. Ahora, en la perforación ovárica o drilling,
No hay riesgo de hiperestimulación, bajo nivel de embarazo múltiple y necesitas una evaluación anatómica pélvica, la puedes ver con la laparoscopía. Eficacia moderada, necesidad de añadir un tratamiento inductor caso fracase, cirujano entrenado, riesgos quirúrgicos propios de una laparoscopía. A ver, vamos a ver. Lo que estamos viendo acá, porque hay varios tipos de drilling o perforación uterina, estamos viendo acá lo que antes se conocía como una fertiloscopía. La fertiloscopía se caracterizaba, ahí estamos viendo una trompa con las fimbrias, se caracterizaba, ahí estamos viendo el ovario, por ingresar por el saco de fondo y inundar de líquido, cloruro de sodio, visualización de la papila, y ver tanto los ovarios como las trompas y la calidad de la trompa. Eso se llamaba una fertiloscopía. En este caso estamos viendo que utilizan la fertiloscopía y están haciendo la perforación. Y ahí estamos viendo que también parte de la fertiloscopía era ver la permeabilidad de las trompas con el azul de metileno. Ahora, como les mencioné, hay varias formas. También hay un Instituto Bernabéu que utiliza el drilling uterino, pero lo utiliza desde el punto de vista como una aspiración, de la misma forma que una aspiración transvaginal con guía ecográfica. ¿Qué podemos decir del drilling ovárico? Actualmente para lo que es el drilling ovárico hay una nueva tendencia que significa de los 4 puntos. ¿Qué es de los 4 puntos? 4 perforaciones en un ovario por 4 segundos a 40 watts de bipolar. Esto nos asegura que en un porcentaje de 60 pacientes, 60 pacientes vuelven a menstruar espontáneamente. Vamos con lo otro. Tratamos de la dieta. Recordad que es muy importante la dieta y la baja de peso. Esperot menciona que si la paciente regresa a un índice de masa corporal de 27, reinicia el ciclado espontáneamente, o que si la paciente de su basal de peso con ovario poliquístico reduce entre 4 y 5 kilos, también regresa al ciclado normal. ¿Qué es el miocitol? Recordad que cuando recordamos la patología y de la resistencia a la insulina, esta resistencia a la insulina por los residuos de serina impedía un funcionamiento de los canales de glucosa tipo 4, por tanto no ingresaba la glucosa. Una de las partes intermedias entre la activación de estos canales y la activación de los receptores de insulina es el fosfatidil inositol. ¿Qué quiere decir? El mioinositol es un intermediario o segundo mensajero de la insulina. Sí hay estudios actualmente, pero algo que está resultando muy importante, que a veces se nos pasa, es que los estudios están en base a 2 miligramos por día. A veces las presentaciones no llegan a los 2 miligramos y se tienen que usar 2 o 3 sobres o 2 o 3 pastillas. Entonces, siempre recordar que si se va a utilizar minoxidil, se debe llegar a los 2 gramos por día. En los agentes sensibilizadores tenemos a la metformina. Y actualmente se requería que las pacientes con ovario poliquístico tuvieran diabetes tipo 2 o intolerancia a los carbohidratos. En el 2018, cuando se reactualizó estos criterios de Rotterdam y se puso en boga o se empezó a usar primero los fenotipos, segundo, que la técnica ecográfica debería tener más de 20 folículos de dos a 10 más de 20, también se impuso una nueva normativa que sí se podía utilizar la metformina en todos los pacientes que tuvieran sobrepeso o signos de resistencia a la insulina como la acantosis nigrans. Ahora, ¿qué riesgos conocemos del ovario poliquístico? Del ovario poliquístico, obviamente, tenemos que si se embaraza va a ser candidato, tiene alto riesgo a la diabetes gestacional, por lo cual hay que hacerles sus controles de descarte, como los test de tolerancia 75 miligramos. Hay estudios, todavía no se han comprobado, pero es bueno que se mencione, que abogan porque quizás las pacientes con ovario poliquístico tengan una mayor tendencia a las pérdidas, abogando a que hay insuficiencia de cuerpo lúteo o el tener la resistencia a la insulina produce trombofilias o esta elevación precoz hace que la ovulación sea defectuosa. Por el momento solamente están en estudios, se ha publicado, pero no es algo que se deba considerar como algo totalmente definido. Por otro lado,
cáncer de endometrio sí es algo que se ha demostrado de los años 1983 y se ha considerado actualmente algo como protección al endometrio. ¿Qué es una protección al endometrio? Recordar que se puede siempre, si tienes una paciente de 45 años que ves que tienes un endometrio, puedes dar soluciones de progestágenos en la segunda mitad del ciclo. Y lo segundo es tener una mentalidad de que la paciente con ovario poliquístico tiene mayor riesgo a cáncer de endometrio. Entonces, una paciente que tiene ovario poliquístico, nosotros debemos ser más finos en el diagnóstico. Digamos que tengamos postmenopáusicas y que tenga un 6,5, 7. En algunas literaturas con ese endometrio se puede observar por años, pero si nosotros sabemos que esta paciente tenía ovario poliquístico, observarla, quizás preparar ponoscopía, quizás una biopsia, pero tener presente que esta paciente tiene el riesgo y nosotros tenemos que estar muy atentos por de cualquier crecimiento, patología de estas pacientes. Otra cosa que se ha mencionado y que a veces pasa es de que siempre está relacionado con patología metabólica y cardiovascular. Dentro del cardiovascular, los infartos y los stroke, accidente cerebrovascular, está muy relacionado con el ovario poliquístico. Y tenemos que tenerlo en mente. Si es que nosotros vemos que hay un aumento de dislipidemia o del colesterol bueno, inmediatamente referir. También pensar que estas pacientes tienen gran posibilidad de convertirse en un síndrome metabólico. Entonces, la detección de complicaciones metabólicas y cardiovasculares asociadas al síndrome poliquístico, siempre tenerlo en mente. Puede haber intolerancia a la glucosa, puede haber riesgo cardiovascular, ver su presión, perfil lipídico y si detectamos alguna patología, derivarla a los profesionales oportunos que les pueda dar una correcta solución. Las mujeres con ovario poliquístico deben considerar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y potencialmente de mortalidad cardiovascular, reconociendo que el riesgo general de enfermedad cardiovascular en mujeres premenopáusicas es bajo. A todas las mujeres con SOP se les debe evaluar para detectar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Se debe tener un perfil lipídico en el momento del diagnóstico, independientemente de la edad e índice de masa corporal. Se debe pedir presión arterial anualmente y cuando planifiquen un embarazo o busquen un tratamiento de fertilidad, riesgo de trastornos hipertensivos en el embarazo y las comorbilidades asociadas. Independientemente de la edad y del índice de masa corporal, las mujeres con SOP tienen un mayor riesgo de presentar niveles alterados de glucosa en ayunas. El estado glucémico debe evaluarse en el momento del diagnóstico. El estado glucémico debe reevaluarse uno cada 3 años. Pruebas glucémicas. La tolerancia al test de tolerancia es 75 miligramos. También quizás no pecamos de más cuando les pedimos una glucosa plasmática o una hemoglobina glicosilada. Acá hay algo que también menciona la guía del 2023 de la R, que es muy importante. Nosotros no solo debemos pensar en lo que ya conocemos como las hiperplasias, el cáncer de endometrio, cerebrovascular, cardiovascular, sino que se ha demostrado y estudiado que las pacientes con ovario poliquístico tienen más tendencia a la depresión, más tendencia a los trastornos de ansiedad, más tendencia a los trastornos de conducta alimentaria. Por tanto, se debe preguntar en la consulta de esto. Y si nosotros vemos que tiene alguno o sospechamos que tiene alguno de estos trastornos, debiera ser derivada al especialista oportunamente, al médico psiquiatra, o si tenemos la duda, una consulta con psicología para que evalúe si realmente es una depresión o un trastorno de ansiedad. También se ha evaluado que estos pacientes tienen mayor riesgo a apnea del sueño. Entonces, no, ahora estamos en esta guía de los 2023, se está abriendo nuevas patologías asociadas al síndrome de ovario poliquístico y nosotros tenemos que estar atentos a estas nuevas patologías y detectarlas a tiempo para dar una mejor calidad de salud en estas pacientes. Yo quiero agradecer por el tiempo que me han dado y gracias a la oportunidad que se me ha dado esta vez, he tratado realmente de darle más importancia a que es la fisiopatología para aclarar algunos puntos y también resaltar un poco de la guía de la R que nos está abriendo. O sea,
cuidar mejor a nuestros pacientes y pensar que muchas de estas pacientes, cuando son adolescentes, retrasar el diagnóstico. Y si nosotros creemos de que puede ser, calmar a la mamá diciendo, hay factores de riesgo, esperemos un poco, 8 años antes de dar un diagnóstico para toda la vida. Segundo, demos un diagnóstico, pero no nos olvidemos de excluir las otras patologías. Y tercero, sí tienen factores de riesgo, pero esos factores de riesgo se están sumando nuevos. Hay que pensar que estas pacientes pueden estar deprimidas por su peso, pueden estar con trastornos de alimentación, pueden no dormir bien y se conoce como apnea del sueño, y estas patologías pueden ser también tratadas.